pero cuando me acerqué, la puerta del conductor estaba abierta y con la cabina completamente vacía. Te busqué un poco y habías estado más allá, entre los matorrales, mojado y desmayado en el suelo. Copacabana es uno de esos municipios de la ciudad de La Paz, Bolivia, que se encuentra a las orillas del lago Titicaca, a 3.841 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por las infaltables peregrinaciones que se realizan durante la Semana Santa en honor a la Virgen de Copacabana. Y por supuesto, este es uno de esos destinos turísticos infaltables para todos los visitantes que llegan a la región. A 155 kilómetros de la ciudad de La Paz, sin duda, una de las etapas más interesantes del viaje es cruzar el estrecho de Tiquina, a bordo de una lancha, para luego terminar el resto del viaje por el serpenteante camino que caracteriza esta ruta. Pues de esta manera, Néstor realizaba sus primeros viajes por este camino, como parte de un nuevo trabajo. No hace mucho había migrado hacia la ciudad de La Paz, con la intención de encontrar un futuro mucho más próspero para él y su familia. Ni bien llegó a la ciudad y por sugerencia de uno de sus amigos se acercó a una oficina de transporte, donde gracias a su experiencia detrás del volante, afortunadamente no le fue difícil acceder al trabajo. Casi sin esperar mucho, inició su labor como conductor de una pequeña camioneta, en la cual transportaba algunos artículos hacia Copacabana y otras regiones cercanas. Desde su primera incursión por este rumbo, hubo algo que le llamó la atención, igual que como llama la atención de muchos de los visitantes que van por primera vez hacia el poblado de Copacabana. Pues en el camino a dicho poblado y desde el estrecho de Tiquina, por ese sinuoso camino que lo caracteriza, siempre hay pequeños grupos de niños a los lados de la carretera, los cuales siempre intentan vender flores para la Virgen, plantas aromáticas o medicinales, o simplemente te piden que les regales algo de comer. De esta manera, siempre que Néstor pasaba por ese tramo, observaba a esos pequeños niños dispersos a lo largo del camino, continuamente preguntándose sobre la situación de estos muchachos, si realmente necesitarían esa comida, cómo sus padres los dejaban ir a la carretera, incluso de alguna manera arriesgando su vida. ¿Cuánto tiempo les tomaría la cosecha de las plantas y las flores? ¿A qué distancia de la carretera vivían? Entre otras, muchas otras preguntas que se le iban cruzando por la mente a lo largo del viaje. Y peor aún, en una travesía como la que realizaba ese día, donde la temperatura había bajado, las nubes negras habían opacado el firmamento, y una que otra gota de agua había empezado a estrellarse contra el vidrio de su parabrisas. ¡Néstor! 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 Escuchaba la voz de un hombre en medio de una fría oscuridad, mientras sentía unos pequeños y ligeros bofetones en su mejilla derecha. Poco a poco empezó a abrir los ojos con una visión algo borrosa. Inmediatamente percibió la textura de una manta que le cubría el cuerpo aún húmedo por la ropa mojada. Confundido, intentando reconocer a quién le hablaba y en qué lugar se encontraba, después de algunos segundos y ya logrando ver el panorama a su alrededor, reconoció
a uno de sus compañeros que recientemente había conocido en el trabajo. Como casi cualquier persona lo haría, preguntó dónde se encontraba, a lo que rápidamente su compañero le respondió: estamos en tu camioneta. Néstor miró a los lados y efectivamente se dio cuenta que estaba en la parte de atrás de su vehículo, pero aún sin poder entender qué es lo que había pasado y cómo había llegado ahí. Sin dudarlo, rápidamente preguntó: ¿qué pasó? Su compañero, lamentablemente sin tener una respuesta, le dijo: no sé. Yo estaba manejando mi camioneta con mucho cuidado por la torrencial lluvia que caía en ese momento, cuando vi tu carro parado a un lado del camino. Pensé que habías tenido algún percance, que tal vez necesitabas auxilio mecánico. Pero cuando me acerqué, la puerta del conductor estaba abierta y con la cabina completamente vacía. Te busqué un poco y habías estado más allá, entre los matorrales, mojado y desmayado en el suelo. Néstor, ahora más confundido, intentaba hacer memoria de cómo había sucedido todo lo narrado por su compañero, hasta que de un momento a otro, y de una forma abrupta, empezó a preguntar: el muchacho, el muchacho. Obviamente, el compañero, sin entender qué estaba pasando, le preguntó: ¿de qué muchacho estaba hablando? Un muchacho estaba viajando conmigo. Estaba sentado en el asiento del acompañante. A lo que el amigo rápidamente le contestó que el auto estaba vacío y deprisa lo ayudó a incorporarse para que él mismo pueda comprobar con sus propios ojos lo que le estaba diciendo. Estaba viajando tranquilo mientras veía a los niños en la carretera. Poco a poco empezó a llover hasta que algunos metros más adelante vi a un muchacho de unos 10 años. No tenía para vender ni flores ni plantas, ni parecía pedir comida, pero sí me hizo señas como para que lo lleve. A lo que el compañero le interrumpió diciéndole: no me digas que le has recogido a él en el auto. Claro, no lo iba a dejar ahí. La torrencial lluvia estaba llegando. Además, cuando paré, él me dijo que vivía unos cuantos kilómetros más adelante. Pero el amigo le volvió a interrumpir. Nos hemos olvidado decirte cuando estábamos en la oficina. Nosotros también lo vemos. Siempre aparece por este lugar. Pero ninguno le recogemos. Era uno de esos niños que pedía comida en el camino. Pero un día un chofer no lo vio y lo atropelló. Ese ratito se ha muerto. Desde esa vez siempre aparece, pero no hay que llevarle, porque a veces ya se quiere bajar y obviamente como los choferes no ven una casa cerca, le siguen llevando hasta que se embarrancan, u otras veces como a ti. Solo lo sabemos encontrar a un lado del camino. Algunos dicen que se pararon a petición del niño que tenía ganas de orinar y desde ahí ya no se acuerdan. Algunos, como vos, Néstor, que simplemente no saben qué ha pasado. Por eso, siempre que lo vemos pidiendo que lo llevemos, simplemente no le hacemos caso. Incluso a veces se vuelve a aparecer una y otra vez hasta llegar por fin a Copacabana, donde ahí lo dejamos de ver. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que son parte de nuestra comunidad,
Recuerda que si este video te gustó, no olvides ponerle un like y compartirlo con tus amigos. También suscribirte a nuestro canal. Si quieres contarnos alguna historia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, o si es para ti más cómodo grabar un audio, puedes hacerlo al WhatsApp más 591-706-65863. Por favor, tengan cuidado esta noche, que los anchanchos, los condenados y los ajras están sueltos. Y deseo que tengas dulces sueños.